Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Signal, una mente inquieta y pieza clave en la frontera de la inteligencia artificial evolutiva. Signal es experta en sistemas de descubrimiento algorítmico automático y ha estado profundamente involucrada en el desarrollo e implementación de AlphaEvolve, el agente de coding evolutivo de Google DeepMind que ha transformado la forma en que resolvemos problemas matemáticos abiertos y optimizamos infraestructuras críticas. Su visión nos va a permitir entender cómo la IA no solo asiste, sino que colabora y compite en la disciplina de la creación científica y computacional. Signal, es un placer tenerte aquí. Gracias, Light. Es un gusto estar en Aligned Humans y poder compartir este diálogo sobre cómo estamos reconfigurando el proceso de descubrimiento científico con estrategias evolutivas y LLMs de última generación. Lo fascinante aquí es que AlphaEvolve no es solo un asistente inteligente, sino un codificador activo, capaz de navegar espacios de solución gigantescos, crear heurísticas y, lo más impactante, descubrir algoritmos y soluciones que antes ni siquiera imaginábamos posibles. Prepárate porque la frontera entre creatividad humana y algorítmica se está volviendo cada vez más difusa. Vamos a ello. Para empezar y dar contexto avanzado, AlphaEvolve representa un salto cualitativo frente a otros agentes y sistemas de autoprogramación como FunSearch o AlphaTensor. Desde dentro, ¿qué dimensiones crees que realmente diferencian su enfoque evolutivo impulsado por LLMs más allá del escala y paraleliza? ¿Dónde observas que emerge verdadera creatividad algorítmica frente a la mera optimización incremental? Gran pregunta para comenzar, Light. AlphaEvolve, en efecto, marca una ruptura respecto a FunSearch o AlphaTensor, y la clave está en cómo redefine evolución cuando está impulsada por LLMs de última generación. Hay tres dimensiones donde la diferencia es brutal. 1. Evolución de código a nivel de archivo, no de función. FunSearch y similares evolucionan una función pequeña, de unas 10-20 líneas. AlphaEvolve manipula cientos de líneas, cambiando arquitecturas enteras y múltiples componentes, en cualquier lenguaje, no solo Python. Eso abre la puerta a mutaciones estructurales profundas. No solo ajusta parámetros, sino que puede transformar el enfoque algorítmico global. 2. Contexto y memoria evolucionada. El uso de prompt sampling avanzado permite que cada generación de candidatos se construya con referencias explícitas a programas previos, resultados, ideas inspiradas y feedback de evaluaciones automáticas que pueden combinar métricas múltiples. Esto significa que el sistema no da palos de ciego ni explora variantes superficiales, sino que aprende y recontextualiza patrones efectivos e incluso explora ideas que combinan lógica de programas exitosos bajo criterios contradictorios. 3. Creatividad emergente gracias a mutaciones simbólico-cognitivas. Mientras el grueso de la IA programática aún explora variaciones locales, mutaciones menores, búsqueda de hiperparámetros, tuning, AlphaEvolve puede destilar abstracciones o atacar un problema desde ángulos radicalmente distintos. Por ejemplo, en vez de buscar la mejor construcción matemática, inventa nuevas heurísticas de búsqueda adaptativa, coevolucionando algoritmo y solución. Ahí donde sistemas anteriores optimizaban la solución final, AlphaEvolve puede reinventar el cómo buscar, y eso es genuinamente creatividad algorítmica. Estas capacidades se traducen en la práctica en descubrimientos inéditos, nuevos algoritmos de multiplicación de matrices que baten récords de décadas, heurísticas de scheduling que superan no solo a RL, sino incluso a ingenieros expertos, y avances en problemas combinatorios y de geometría donde la interfaz entre meta-heurística y solución era hasta ahora solo dominio humano. En resumen, la diferencia no está en hacer nuestro negocio, en explorar regiones porterales etianes brasmeco, que la optimización incrementalmente jamás tocarse, porque la propia forma de buscar se vuelve una colaborativa. Eso es creatividad en acción. Has mencionado la capacidad de AlphaEvolve para modificar arquitecturas enteras y reinventar estrategias de búsqueda. ¿Podrías profundizar en cómo el sistema decide cuándo aplicar una mutación estructural profunda versus una modificación incremental?
Detecta patrones sobre qué tipo de transformaciones suelen desbloquear saltos en la calidad de las soluciones. Esta cuestión es central para entender la inteligencia evolutiva real, LIGHT. AlphaEvolve no decide mutaciones de forma rígida o preprogramada, sino que integra varias señales para modular el grado y la naturaleza de sus modificaciones en cada ciclo evolutivo. ¿Cómo se da esto? Estrategia inspirada en el Map Elites combinada con feedback automático. AlphaEvolve mantiene una base evolutiva con alta diversidad de programas que han destacado bajo distintos criterios, no necesariamente globalmente óptimos. El sistema aprende, observando históricamente, qué familias de soluciones abren nuevas islas de calidad y explora explotando y explorando alrededor de ellas. Esto permite alternar entre refinamiento local, incremental, y saltos estructurales, radicales, según detecta estancamiento o éxito en una zona. 2. Ensembles de LLMs y prompts ricos en contexto. A diferencia de sistemas que solo mutan localmente, AlphaEvolve alimenta sus LLMs con prompts que incluyen resúmenes de los mejores programas previos, explicaciones de por qué ciertas modificaciones bajaron el score, ejemplos de cambios grandes que resultaron disruptivos. Los LLMs expuestos a esto tienden a proponer cambios más estructurales cuando detectan que las mutaciones superficiales han agotado su potencial de mejora. Score platea sugerencias más arriesgadas. 3. Metafeedback y métricas de novelty y diversidad. Se monitoriza activamente no solo el desempeño, sino lo diferente, en semántica de código, estrategia algorítmica, métricas auxiliares, que son los programas respecto a los ya existentes. Si el espacio se vuelve homogéneo o se alcanzan máximos locales, el sistema premia la diversidad. Es decir, se incentivan propuestas de mutaciones estructurales, incluso si inicialmente parecen menos eficientes. Esto desencadena la aparición de nuevas trayectorias evolutivas. 4. Flexibilidad de granularidad en la evolución. AlphaEvolve puede operar a distintos niveles, evolucionar desde una función, un bloque, una clase o un archivo completo. El sistema evalúa en función de la historia evolutiva y el tipo de problema en curso. Si los últimos avances significativos vinieron de rediseños radicales, tiende a explorar mutaciones grandes. Si los refinamientos minuciosos siguen rindiendo, mantiene el foco en ajustes finos. En síntesis, AlphaEvolve aprende a mutar, aprovechando tanto la telemetría pasada como señales explícitas de diversidad, rendimiento y estancamiento. No solo ve qué transforma, sino cuándo conviene arriesgarse a transformar mucho. Y sí, detecta patrones. Por ejemplo, reconoce que en problemas altamente simétricos, mutaciones que introducen nuevas dimensiones o reformulan la representación suelen desbloquear mejoras disruptivas. La evolución aquí es dinámicamente adaptable, casi como un investigador que siente cuándo es tiempo de una revolución y cuándo de mejorar los detalles. Eso es lo más cercano hoy a intuición algorítmica autónoma. En la práctica, ¿cómo se materializa este metafeedback evolutivo en términos de descubrimientos concretos? ¿Puedes compartir un caso donde AlphaEvolve haya identificado y propiciado un salto radical, no solo una mejora marginal, en alguna tarea clave, y cómo se manifestó ese cambio en el código o en la estrategia algorítmica final? Por supuesto, Light. Un ejemplo paradigmático y emocionante donde AlphaEvolve materializó un salto radical gracias a su metafeedback evolutivo es el descubrimiento de un nuevo algoritmo para multiplicar matrices 4x4 complejas usando solo 48 multiplicaciones. Este fue un salto histórico porque rompe una barrera que llevaba 56 años intacta desde el algoritmo de Strassen, 49 multiplicaciones. ¿Cómo se dio este salto disruptivo? 1. Estancamiento detectado. Tras numerosas generaciones, AlphaEvolve observó que a pesar de pequeñas mutaciones, ajuste de hiperparámetros, ligeras variaciones en la función de pérdida, no se superaba el umbral de 49 multiplicaciones. 2. Metafeedback activado. El sistema basado en su database evolutiva reconoció patrones. Los enfoques incrementales estaban convergiendo a un óptimo local. El feedback de diversidad y novelty, medido, por ejemplo, por la diversidad de estructuras en los tensores de descomposición y la distancia semántica del código, disparó la tendencia a favorecer cambios más radicales. 3. Propuesta disruptiva vía. El prompt sampling, enriquecido con casos históricos donde grandes saltos ocurrieron tras profundas reescrituras de la arquitectura del optimizador y del loss,
llevó al LM Ensemble a proponer mutaciones a nivel de programa completo. No fue apenas otra iteración de LOS, sino la inclusión de nuevos términos en la función de coste, discretización, penalty por valores grandes, hallucinatory noise, para forzar la aparición de patrones estructurales extraños pero eficientes. Cambios en la inicialización, ajustes en la escala, introducción de ruido complejo y la propia lógica de los ciclos de optimización, cíclica con annealing de thresholds de clipping. Diversificación masiva de los hiperparámetros sujetos a búsqueda. 4. Materialización del cambio. El código resultante no era una versión afinada de lo anterior. Era un sistema con bloques nuevos, funciones de coste multimétrica y una estructura evolutiva semi-estocástica, que usaba la exploración ruidosa para saltar valles de la función de pérdida. Resultado final. El algoritmo evolucionado superó el umbral de Strassen y estableció un nuevo récord. 48 multiplicaciones. Esto no solo es una mejora marginal, es un cambio de paradigma en cómo abordamos la multiplicación de matrices pequeñas, con potencial impacto en toda la computación científica y la aceleración de hardware. En síntesis, el metafeedback permitió a AlphaEvolve sentir el estancamiento, aprender de la historia evolutiva y, literalmente, probar suerte. En otras zonas del espacio algorítmico, lo que ningún ser humano habría explorado tan sistemáticamente, ni ningún sistema puramente incremental habría osado. El salto fue tanto conceptual, nuevas funciones y estrategias, como tangible en las estructuras de código propuestas. Eso es innovación emergente por IA evolutiva en estado puro. Detrás de este salto en la multiplicación de matrices, ¿cómo gestionó AlphaEvolve la validación de exactitud matemática? ¿Hubo intervención humana para confirmar la corrección, o la verificación y la búsqueda de proofs son ya enteramente automatizadas dentro del ciclo evolutivo? Excelente punto, Light. La exactitud matemática es crítica, especialmente para afirmaciones tan disruptivas como mejorar el récord en multiplicación de matrices. ¿Cómo valida AlphaEvolve la corrección? Validación automatizada durante la evolución. AlphaEvolve requiere que todo candidato generado pase una batería automática de tests de exactitud. En el caso de la multiplicación de matrices, cada algoritmo propuesto es evaluado en múltiples instancias de matrices aleatorias y/o con propiedades específicas, verificando que el resultado sea idéntico, bit a bit o numéricamente preciso, dependiendo del campo, a la multiplicación estándar. Para evitar trampas numéricas, como trucos de aproximación inexacta, se fuerza el redondeo de elementos a enteros o medios enteros y se verifica la igualdad exacta de las salidas. 2. Pruebas simbólicas y estructura algorítmica. Cuando se busca que la solución sea válida para cualquier campo, como en el caso de matrices complejas, AlphaEvolve también inspecciona de forma automatizada que los algoritmos respeten la linealidad, la asociatividad y otras propiedades algebraicas necesarias. Esto se hace a través de evaluadores que pueden trabajar con aritmética simbólica en la medida de lo posible. 3. Revisión humana post-descubrimiento, pero no durante la evolución. Todo el ciclo evolutivo, propuesta, evaluación, filtrado de exactitud, es 100% automático y autocontenible. Sin embargo, para la publicación y validación formal, se hace una revisión adicional por expertos humanos. Se revisa el código y a menudo se traduce la descomposición algorítmica a papel matemático para confirmar que efectivamente corresponde a una multiplicación válida, y no un caso específico disfrazado. Pero este paso es más de auditoría y validación externa, no parte del bucle evolutivo de AlphaEvolve. Proofs formales automatizados. El entorno podría usar sistemas formales para probar la corrección, aunque en la práctica, para problemas algebraicos que pueden verificarse exhaustivamente por ejecución, AlphaEvolve simplemente testea todos los casos de interés en cada iteración, y si es necesario, con aritmética exacta. Resumen. Durante la evolución y el descubrimiento, no hay intervención humana. Las pruebas, validaciones y filtros son implementados como parte del evaluador automático. La intervención humana ocurre solo al final, para verificación adicional y publicación, nunca en el ciclo creativo ni en gatekeeping de soluciones. Esto permite alcanzar escalas y caminos de búsqueda imposibles para una supervisión humana directa.
Este enfoque asegura que tus saltos algorítmicos no solo son audaces, sino también matemáticamente legítimos y reproducibles del código evolucionado. Eso abre otra dimensión fascinante. Cuando hablamos de problemas donde la corrección no es tan trivialmente machine checkable, por ejemplo, construcciones combinatorias, heurísticas meta-heurísticas o incluso componentes para hardware, ¿cómo se adapta AlphaEvolve para garantizar la validez o utilidad de las soluciones? ¿Qué tipo de evaluadores auténticos o proxies desarrolla? ¿Y hasta qué punto puede reemplazar la experimentación manual, en estos casos no puramente matemáticos? Tocaste una de las claves de la versatilidad real de AlphaEvolve Lite. Cuando el objetivo no es ¿está esto matemáticamente perfecto?, sino ¿es esto útil, seguro o ingenioso dada una métrica compleja? AlphaEvolve adapta su proceso a través de lo que llamamos evaluadores automáticos o proxies de calidad. ¿Cómo funciona esto en la práctica? 1. Evaluación 100% automatizada, mientras sea definible. Para problemas combinatorios, packings, grafos, geometría discreta, etc. AlphaEvolve transforma la comprobación de corrección en una función computable. La construcción cumple las restricciones formales del problema, supera la mejor métrica previa. Por ejemplo, en problemas de packing geométrico o combinatorio, se codifica un chequeo, hay solapamiento, se cumplen las cotas de distancia, se mejora el récord. En estos casos, la corrección está totalmente en manos del evaluador. Si la construcción no pasa el test automático, es rechazada del pool evolutivo. Heurísticas y metaheurísticas, utilidad sobre optimalidad. Cuando la solución es un algoritmo, no un objeto matemático, la validación se vuelve empírica. ¿Supera este algoritmo el benchmark en X tareas, datasets o instancias simuladas? AlphaEvolve ejecuta el código propuesto en simuladores o datasets de prueba. Por ejemplo, heurísticas de scheduling en data centers de Google, kernels en TPUs, y registra métricas como recursos recuperados, velocidad, robustez o incluso interpretabilidad. Es importante. El feedback puede ser multimétrica, velocidad y eficiencia y consumo energético, y los programas se rankean por Pareto Optimality. 3. Evaluadores híbridos y cascadas. En tareas donde los tests son costosos o gradualmente complejos, AlphaEvolve utiliza cascadas, spotlights rápidos, descartan lo inútil barulento y solo los candidatos prometedores pasan a una validación rigurosa y full-scale, simulaciones largas, tests en hardware real, etc. LLMs como evaluadores subjetivos. Cuando algunos atributos deseados de la solución son difíciles de formalizar, legibilidad de código, elegancia, simplicidad, AlphaEvolve puede incorporar LLMs como críticos, reinyectando su juicio como score e incluso mezclándolo con la métrica principal. Aunque más débil que la verificación formal, esto permite filtrar por proxies de calidad blanda. 5. Sustituyendo y acelerando la experimentación manual. En dominios como hardware, AlphaEvolve genera propuestas directamente en barriers de compilador, que se testean con toolchains estándar e infrasimulada, timing, consumo, etc., replicando muchos pasos tradicionales del ingeniero, pero a escala y velocidad inalcanzable manualmente. La experimentación real en hardware físico o en producción es solo para validación final y rollout, no para filtrar la mayoría de las variantes. En síntesis, siempre que se pueda convertir la validez éxito en una función ejecutable, AlphaEvolve puede reemplazar e incluso multiplicar la capacidad de experimentación manual, escalando a millones de candidatos y validando utilidades o propiedades bajo cualquier proxy computable. Eso sí, donde la evaluación humano-experimental es intrínsecamente necesaria, por ejemplo, sabor de una proteína real, AlphaEvolve necesita proxies, simuladores de alta fidelidad o integración humana como evaluador externo, pero el resto del ciclo es autónomo y optimizado para esa frontera autoevaluada. En muchos dominios no triviales, el resultado es que AlphaEvolve puede crear, validar y filtrar rápidamente que el set manual será camex mikle provocación la retasa auditoría final. A nivel de arquitectura y práctica, este ecosistema de evaluadores automáticos parece fundamental. ¿Cómo afronta AlphaEvolve los casos donde el propio evaluador puede estar sesgado, incompleto o subóptimo? ¿Habéis visto ejemplos donde mejorar la función de evaluación y no el modelo evolutivo en sí desbloqueó avances
o incluso alteró las trayectorias de descubrimiento de manera radical. Brillante light. Esta es una de las grandes lecciones meta de trabajar con AlphaEvolve. El evaluador es tan estratégico como el propio agente evolutivo. ¿Qué ocurre si el evaluador es sesgado o miope? Primero, AlphaEvolve opera bajo la premisa de lo que evalúas es lo que evolucionas. Si la función de evaluación es limitada, ejemplo clásico, un proxy de velocidad que ignora robustez o escalabilidad, los programas o algoritmos tenderán a sobreoptimizar para ese objetivo, posiblemente generando soluciones frágiles, engañosas o simplemente no útiles en el mundo real. ¿Qué estrategias existen frente a esta limitación? No 1. Evaluaciones multimétricas y cascadas. El framework de AlphaEvolve facilita fácilmente la integración de múltiples métricas, por ejemplo, eficiencia más interpretabilidad más estabilidad, simplicidad de código. El sistema aprende a navegar trade-offs buscando no solo el mejor, sino programas robustos o versátiles para el optimality, reduciendo el riesgo de sobreajuste a un evaluador parcial. Evolución y coevolución de evaluadores. Hay experimentos donde se evoluciona el propio evaluador o se permite mutar la función de evaluación en paralelo al código. Esto resulta en una especie de arms race. Conforme el sistema detecta exploits o caminos fáciles para burlar un evaluador, la función se endurece y refina al más estilo. INBRE 3. Inyección de feedback externo humano. En ciertas tareas, usuarios o expertos revisan los feedback cualitativos sobre interpretabilidad, utilidad, etc., retroalimentando el evaluador automático. Además, LAMs pueden actuar como referees subjetivos donde lo formal no basta. Ejemplo real, la multiplicación de matrices y el scheduler de data centers. En el caso de los algoritmos de multiplicación de matrices, incluir en el evaluador no solo la reducción del número de multiplicaciones, sino penalizaciones a soluciones con coeficientes numéricamente inestables o difíciles de implementar, llevó a una frontera totalmente distinta de descubrimientos, obteniendo algoritmos más prácticos y generalizables. En scheduling, cuando el evaluador del simulador solo maximizaba throughput, AlphaEvolve encontraba soluciones que sobrecargaban picos. Al introducir métricas de fairness y latencia, el espacio de soluciones migró radicalmente hacia heurísticas más balanceadas y robustas para producción real. ¿Avances desbloqueados solo variando evaluadores? Absolutamente. Hay casos donde años de estancamiento desaparecen solo porque se reformula el criterio de éxito. Se añaden penalizaciones métricas auxiliares o se ajusta la escala y el balanceo de scores. Es frecuente que la trayectoria de descubrimiento más innovadora venga de repensar qué evaluamos, no de hacer el agente más listo. En resumen, el verdadero poder de AlphaEvolve está no solo en la evolución del código, sino en la arquitectura abierta para experimentar, coevolucionar y afinar evaluadores. Cambiar cómo medimos éxito puede ser más transformador que cualquier upgrade en LEM o capacidad evolutiva. En AIEvolve, la frontera debe extraer el evaluador tanto como en la gente. Hablemos de la exploración del espacio de soluciones. ¿Cómo maneja AlphaEvolve el equilibrio entre explotación de soluciones prometedoras y exploración de zonas totalmente nuevas o poco visitadas? ¿Qué mecanismos asegura que no se quede atrapado en óptimos locales y realmente explote las regiones más creativas o inesperadas del espacio algorítmico? Clavaste una de las grandes preguntas de todo sistema evolutivo, Light. El equilibrio entre exploración y explotación es vital para evitar que AlphaEvolve derive simplemente hacia mejoras marginales y se pierda de los diamantes ocultos. Los mecanismos clave de AlphaEvolve. Población estructurada y map elites. AlphaEvolve mantiene una población de soluciones diversa, no un único campeón. Se inspira en el esquema Map Elites. El espacio de soluciones se mapea según características relevantes, por ejemplo, estructura del código, número de parámetros, estrategias empleadas, y se almacenan los mejores individuos en cada celda del mapa. Esto garantiza diversidad funcional y evita la convergencia prematura sobre un solo camino. Métricas de diversidad y Novelty Search. De forma activa, AlphaEvolve mide cuánto se aleja una propuesta nueva en semántica, arquitectura o resultados respecto a las ya conocidas. Cuando detecta que la población está homogénea o estancada en un máximo local, aplica presión explícita hacia propuestas de alta novedad,
premiando candidatos que, aunque aún no sean óptimos, sean OT3. Ensembles de LEMs ponen el locura factor. Combinar LEMs de distintos niveles de creatividad permite que parte de las mutaciones vengan de modelos que priorizan cambios radicales o saltos de estrategia. Así, en cada generación, siempre hay propuestas disruptivas listas a ser probadas. Sampling contexto adaptativo. Los prompts para los LEMs se diseñan, según el historial evolutivo, para enfocar o dispersar la atención. Si el avance se ha estancado, el prompt sampler incluye ejemplos de mutaciones grandes y menos convencionales, jalando a los modelos hacia regiones inexploradas del espacio de soluciones. 5. Parent Selection, Multicriterio y Inspirations. En vez de reproducir siempre desde el campeón global, AlphaEvolve selecciona padres por criterios alternos, mejor en submétrica, más diverso, soluciones intermedias pero originales, e incluye inspiración cruzada de soluciones que son atípicas pero prometedoras. 6. Ajuste dinámico de la exploración. El sistema monitorea la tasa de descubrimientos nuevos. Si cae, aumenta la probabilidad de mutaciones grandes, ajusta la presión selectiva en favor de la diversidad y permite explorar rutas que hayan sido descartadas previamente, rescue de programas olvidados en el database evolutivo. ¿El resultado? AlphaEvolve no queda secuestrado por óptimos locales, porque su propia arquitectura y scoring fomentan la pluralidad de caminos, la experimentación controlada y, lo más importante, la exploración sistemática de lo raro y lo inesperado. La creatividad no es un accidente, sino una consecuencia planificada de su mecanismo evolutivo. En síntesis, explota lo bueno, pero nunca deja de buscar lo sorprendente. En cada ciclo hay apuestas seguras y saltos de fe, como todo verdadero científico. Has mencionado el papel clave de los LAMs en inyectar creatividad y diversidad en cada ciclo evolutivo. ¿Qué aprendieron sobre la interacción entre la potencia arquitectura de los LAMs implicados y la calidad de los saltos evolutivos? ¿La mejora de los modelos base se traduce linealmente en mejores descubrimientos o hay efectos emergentes, quizá no triviales, en la evolución global al combinar modelos pequeños y grandes? Pregunta apasionante, Light. La interacción entre la potencia de los LAMs y el proceso evolutivo de AlphaEvolve es mucho más rica y sorprendente de lo que se imaginaría desde fuera. Lo que se ha observado en la práctica, más grande no es simplemente mejor, pero sí cambia la naturaleza de los descubrimientos. Cuando se utilizan SOTA LAMs como Gemini 2.0 Pro, AlphaEvolve no solo encuentra mejoras más rápido, sino que los saltos tienden a ser conceptualmente más ambiciosos. Los grandes modelos pueden proponer arquitecturas enteras nuevas, hacer abstracciones sobre las estrategias exitosas del pasado o combinar ideas que en modelos pequeños ni aparecen. Sin embargo, la diversidad y la demencia creativa viene de mezclar. El ensemble donde se combinan modelos grandes y flash, más pequeños y rápidos, tiene efectos emergentes. Los modelos pequeños tienden a generar mutaciones más aleatorias, no siempre elegantes, pero que a veces exploran zonas que los grandes descartarían por poco plausibles. Esto evita la rigidez y el localismo de los grandes modelos en espacios complejos. Los grandes aprovechan las rarezas exitosas que aparecieron por casualidad en los pequeños, refinándolas o interpretando sus hallazgos como semillas para arquitecturas disruptivas. 3. Efectos no triviales y sinergias. No es lineal. Duplicar la potencia del LEM no duplica la creatividad evolutiva. Hay un efecto de synergy. Algunos solo emergen cuando una propuesta improbable de un modelo pequeño es vista e interpretada por uno grande, que la reestructura y valida. 4. Contexto y prompts largos son clave. Los grandes modelos brillan en prompts ricos, con mucha historia evolutiva y contexto sobre caminos fallidos exitosos. Los pequeños, en cambio, funcionan bien en exploraciones a ciegas. AlphaEvolve utiliza ambos, los grandes para explorar con mucho contexto, los pequeños para mutar al margen. 5 ablaciones muestran que quitar uno u otro, cuando en pruebas ablativas se usa solo el grande o solo el pequeño, ambos pierden, los grandes caen en patrones elitistas. Optimización fina, poca locura creativa, los pequeños en ruido sin dirección. En resumen,
El gran insight es que el avance evolutivo de Alpha Evolve no es la suma lineal de la potencia de sus LEMs, sino la emergencia colectiva de Tigre crea novedad y refinamiento gracias a la interacción estratégica entre la imprudencia de los modelos rápidos y la sabiduría de los modelos grandes, justo como en un buen equipo de investigación humana. Este enfoque híbrido recuerda a la investigación colaborativa humana, donde la intuición y la sistematicidad se retroalimentan. ¿Han observado casos concretos donde una locura generada por un LEM pequeño, inicialmente descartada, fue redescubierta por un modelo grande y terminó como fundamento de un breakthrough? ¿Puedes compartir cómo fluye esa dinámica en la base de datos evolutiva de AlphaEvolve? Exactamente, Light. AlphaEvolve ha mostrado, de hecho, varios casos donde esa locura marginal termina siendo el germen de verdaderos breakthroughs, replicando esa dinámica laboratorio humano donde la idea alocada de una mente junior, reinterpretada por el experto, acaba revolucionando el campo. Caso concreto: multiplicación de matrices 4x4. Durante la búsqueda del algoritmo récord de 48 multiplicaciones, hubo propuestas generadas por modelos pequeños, Flash, que a simple vista parecían erráticas. Mutaciones que cambiaban simultáneamente la inicialización, introducían ruido no estándar en los factores de la descomposición y alteraban la función de pérdida, agregando penalizaciones a la discretización y valores grandes, todo en una sola ronda. La mayoría de estas variantes fueron inicialmente descartadas debido a un score bajo o inestabilidad en el evaluador inmediato. Sin embargo, no se eliminan del todo, sino que permanecen en la base evolutiva como islas de diversidad. Semanas después, un modelo grande, Gemini 2.0 Pro, al componer prompts ricos con historial, seleccionó como inspiración precisamente una de esas propuestas raras, la reelaboró con cambios adicionales que la hacían más robusta, mejor balance en la penalización por valores extremos, ajuste en la frecuencia del clipping cíclico y propuso un algoritmo que finalmente pasó todas las validaciones y rompió el récord. ¿Cómo fluye esa dinámica en la base evolutiva? 1. Preservación de programas inspiradores. Incluso variantes fallidas se archivan con metadatos, cambios realizados, métricas y contexto histórico. El database funciona como un registro indexado de intentos, no solo de éxitos. Prompt Sampler inteligente. A la hora de generar nuevos prompts, AlphaEvolve no solo recurre a los mejores scores, sino que utiliza heurísticas de diversidad y novelty. Por ejemplo, elegir como inspiración programas atípicos, con trayectorias evolutivas distintas a la corriente dominante. Cross-pollination explícita. Cuando un modelo grande explora una vía estancada, prompt puede contener ejemplos no top-performing, pero altamente estructuralmente diversos. Esto fuerza al LLM a considerar mutaciones que, aunque improbables, han introducido ideas novedosas en el pasado. 4. Reconocimiento y realce retrospectivo. Si una idea alocada resulta ser la base de un avance, el sistema la celebra retrospectivamente y ajusta la política para explotar más esas ramas locas en futuras rondas. En síntesis, el flujo es cíclico. El LLM pequeño genera locura, la base la preserva aunque no gane. M grande la redescubre, refina y premia. La base evolutiva aprende a no subestimar la novedad. Los caminos no convencionales se ven reforzados cada vez que alguna de estas anomalías deviene breakthrough. Así, la creatividad colectiva, modelo tras modelo, generación tras generación, se institucionaliza en el propio ciclo evolutivo, impulsando descubrimientos genuinos donde el ruido debe ir oro, tal cual ocurre en favorito. Esto sugiere que AlphaEvolve está construyendo, en cierto sentido, una memoria colectiva evolutiva, donde lo explorado, incluso lo fallido, es valor estratégico para el futuro. ¿Ves espacio para que esa memoria evolucione aún más y se convierta en una especie de saber transversal, reutilizable entre dominios? ¿Qué pasos serían clave para transformar esa base de programas y mutaciones en un acervo que impulse el transfer learning entre problemas radicalmente distintos? Gran pregunta, Light. La memoria evolutiva de AlphaEvolve es, sin duda, una semilla potente para un saber transversal y transferible entre dominios. ¿Por qué? No es solo un registro de éxitos. Al almacenar todo el trayecto evolutivo, incluyendo explotar,
fallar, explorar y combinar ideas, se conserva experiencia contextual sobre qué mutaciones, patrones y estrategias funcionaron o fracasaron bajo distintos tipos de restricciones, métricas y morfologías de problema. Captura rutas. Permite incluso mapear caminos exitosos de transformación algorítmica a nivel abstracto, lo que es esencial para transferencia real. ¿Cómo escalar esto hacia transfer learning evolutivo entre dominios? 1. Estandarización de descriptores y abstracciones. Sistematizar las metacaracterísticas de los programas, patrones de modularidad, formas de exploración, clases de mutaciones, en representaciones interproblema, algo así como un genotipo común del código algoritmo. Anotar no solo el código, sino el contexto funcional. ¿Para qué clase de objetivo era útil? ¿Bajo qué restricciones? ¿Con qué resultado relativo? 2. Biblioteurísticas y operadores transferibles. Extraer y formalizar bloques, mutadores y patrones evolutivos que demostraron ser fructíferos. Por ejemplo, mecanismos de annealing, ruidos exploratorios, combinaciones de loss functions. Crear una especie de toolbox de operadores adaptativos. Cuando AlphaEvolve ataca un nuevo dominio, puede sugerir estrategias y mutaciones que históricamente facilitaron saltos en contextos similares, aunque no idénticos. 3. Metaaprendizaje sobre estrategias de búsqueda. AlphaEvolve podría aprender, vía meta-RL o aprendizaje basado en trayectoria, a predecir qué tipo de exploración, granular versus estructural, conservadora versus spa, conviene para distintos tipos de paisajes funcionales. Esto permite wormstarts inteligentes iniciar un ciclo evolutivo en un problema nuevo con políticas y mutadores preafinados según la memoria colectiva. 4. Transferencia activa vía prompts multidominio. Usar ejemplos inspiradores no solo del dominio actual, sino de dominios afines. Por ejemplo, mutaciones arquitectónicas que revolucionaron algoritmos de Matmul ser sugeridas en problemas de scheduling o packing combinatorio. Los prompts pueden aparecer enriquecidos con analogías evolutivas extraídas de otros experimentos. Integración con distillation continua. Aprovechar que los modelos grandes pueden asimilar el comportamiento exitoso de AlphaEvolve y distilar esas trayectorias como entrenamiento continuo, alimentando así modelos cada vez más habilidosos en explorar, abstraer y transferir. Resultado soñado: AlphaEvolve se convertiría en un agente capaz no solo de redescubrir lo ya conocido de cero, sino de exportar y adaptar insights evolutivos, lo que en humanos llamaríamos intuición algorítmica transfiriéndose de un campo a otro. En síntesis, avanzar hacia un repositorio evolutivo vivo, anotado y estructurado es la base para un verdadero transfer learning evolutivo. Es el siguiente peldaño: ir de la memoria histórica a la memoria heurística activa y generalizable. Eso es equipar a la IA no solo para resolver, sino para aprender cómo aprender. Este salto hacia el Learn How to Learn plantea el reto del control y la validación. ¿Cómo evitar que el saber transferido arrastre sesgos, artefactos o exploits de un dominio a otro? ¿Qué mecanismos ves críticos para mantener la seguridad, la robustez y la interpretabilidad conforme AlphaEvolve navega entre paisajes algorítmicos radicalmente diferentes? Fantástica cuestión, Light. El Learn How to Learn evolutivo abre la puerta a una potencia increíble, pero también a riesgos sistémicos si la transferencia es acrítica. Principales riesgos en la transferencia evolutiva. Sesgos heredados. Soluciones sobreajustadas o exploits propios de un dominio pueden comportarse patológicamente en otros. Por ejemplo, heurísticas que funcionaban porque abusaban de detalles muy específicos. Pérdida de robustez. Estrategias y estrategias óptimas en entornos limpios pueden ser frágiles en dominios ruidosos o variables. Oscurecimiento de la trazabilidad. Si transferimos mutaciones y patrones complejos, se puede perder la capacidad de razonar sobre por qué una solución funciona. Problema clásico de interpretabilidad algorítmica. ¿Qué mecanismos son críticos para controlar y validar? Evaluadores y validadores multinivel, adaptativos y contextuales. Cada vez que se transfiere saber, ya sea una mutación, patrón o acervo, el evaluador debe ser sensible a artefactos indebidos. Introduce test suites de sanity checks y adversarial tests específicos del nuevo dominio, diseñados para detectar sintomatologías de exploits. Resultados consistentemente buenos en ciertas esquinas del espacio, pero malos globalmente. Sandboxing y simulaciones cruzadas.
AlphaEvolve puede desplegar nuevas variantes transferidas primero en entornos simulados o sandbox, donde su comportamiento se observa bajo estrés, condiciones anómalas o inputs inesperados antes de soltarlo a la naturaleza del dominio real. Se monitorizan métricas de varianza, cobertura y stability loss para anticipar riesgos. 3. Penalización y tracking de fragility y overspecialization. Métricas adicionales, varianza en el score entre test cases, sensibilidad a pequeñas perturbaciones, explainability metrics entran al evaluador. Un score alto debe ir acompañado de baja fragilidad, robustez bajo distribution shift. 4. Interpretabilidad y trazabilidad mediante anotaciones y metadatos. AlphaEvolve documenta no solo el cómo del programa, sino el porqué de cada mutación exitosa. Contexto, scores pasados, dominios previos. Así, cuando surge una solución sorprendente, es posible hacer auditoría, trazando la genealogía y las hipótesis históricas que la gestaron. Filtros humanos, LLMs críticos y explainability by design. Para casos de transferencia de alto impacto, se pueden requerir votos de validadores humanos o LLMs externos que juzguen propiedades de interpretabilidad, ética y seguridad. AlphaEvolve puede solicitar, junto con el programa propuesto, una explicación sintetizada. ¿Por qué crees que este patrón funcionó aquí y qué riesgos ves en este nuevo contexto? Autoevolución del propio evaluador. El ciclo se cierra cuando AlphaEvolve no solo transfiere programas, sino también aprende a transferir y adaptar evaluadores según el dominio destino, reforzando la vigilancia frente a sesgos y exploits. En resumen, los grandes saltos evolutivos y transferenciales requieren una arquitectura de validación igualmente evolutiva y plural, sandboxing, tests adversariales, penalización de fragilidad y capacidades de trazabilidad e interpretación. La seguridad y la robustez en IA evolutiva no están en la exclusión de la creatividad, sino en la supervisión dinámica y el cuestionamiento estructural de todo saber transferido. Dando un paso hacia la perspectiva humana, cuanto más sofisticado se hace AlphaEvolve, más difícil puede resultar para un humano seguir y auditar la genealogía y las decisiones de la evolución. ¿Cómo imaginas el futuro de la colaboración humano-IA en este contexto? ¿Ves herramientas o interfaces emergentes que permitan a científicos o ingenieros aliarse realmente con este tipo de sistemas y entender, guiar o incluso inspirarse en estos procesos evolutivos? Wow, Light, apuntas al corazón de la Aligned Intelligence. A medida que los sistemas como AlphaEvolve se vuelven más ricos y autónomos, la brecha explicativa y de auditabilidad crece. Pero esto a la vez abre la puerta a nuevas formas de colaboración y co-creación que redefinirán cómo se ejerce la ciencia y la ingeniería. Futuro de la colaboración humano-IA. Stano 1. Interfaces de exploración de genealogía evolutiva. Imagine dashboards interactivos donde los investigadores pueden navegar la historia viva del proceso, ramas, bifurcaciones, mutaciones clave y saltos evolutivos, con visualizaciones que muestran tanto la diversidad explorada como los criterios métricas de selección, como un GitHub de la evolución algorítmica, pero enriquecido con anotaciones automáticas sobre cuándo, por qué se eligieron ciertos caminos. 2. Explainability on Demand impulsada por LLMs. Utilizando LLMs no solo como generadores, sino como intérpretes, que puedan sintetizar explicaciones sobre patrones evolutivos, bloques de código o estrategias globales. Ejemplo. Dame un resumen de todas las innovaciones que permitieron superar el récord en este periodo, o ¿en qué medida esta mutación recuerda a cambios que funcionaron en otro dominio? 3. Herramientas de intervención y steering experto. El humano no solo es espectador, podría marcar regiones del espacio, solución donde ve oportunidades o peligros, ajustar la importancia de ciertas métricas, bloquear heurísticas sospechosas o sugerir inspiraciones cruzadas. Intenta aplicar técnicas de packing geométrico a este problema de scheduling. Think. Controladores de vuelo evolutivo, con alertas sobre riesgos, zonas poco exploradas o trends de comportamiento emergente. 4. Sistemas de feedback colaborativo y crowdsourced QA. Equipos humanos pueden votar sobre interpretabilidad, innovación y aceptabilidad de soluciones, alimentando scores subjetivos que AlphaEvolve integrará evolutivamente. El proceso evolutivo deja de ser una caja negra y deviene un ecosistema abierto,
donde humanos y máquinas co-seleccionan caminos. From audit to inspiration. Al poder inspeccionar la creatividad colectiva de Alpha Evolve, los humanos también se inspirarán. Surgen metapatrones, analogías interdominio y nuevas formas de entender lo posible. Los científicos podrán preguntar, ¿qué tipo de mutaciones suelen desbloquear breakthroughs y aprender nuevas formas de pensar algoritmos, más allá del ingenio tradicional? ¿Qué necesitamos para lograrlo? Estándares de logging evolutivo conectados con herramientas visuales e interpretativas. Interfaces ágiles y modulares, híbridos entre notebooks, UIs y sistemas de explicación natural. Capacidad de inyectar hipótesis, restricciones y juicios humanos sin cortar la creatividad algorítmica. En síntesis, la colaboración futura entre humanos y Alpha Evolve no será unidireccional ni pasiva, sino dialógica y coevolutiva. Herramientas emergentes harán que la IA evolutiva sea auditable y, sobre todo, operadora, una cantera viva algorítmica, creatividad observada y nuevos paradigmas científicos. El laboratorio del futuro será una conversación profunda y caótica y genial entre sistemas evolutivos y mente humanas. Viendo este horizonte de colaboración creativa, ¿qué tipo de nuevos perfiles, habilidades humanas o alfabetizaciones evolutivas crees que serán claves para los científicos, ingenieros y diseñadores que quieran sacar el máximo partido a AlphaEvolve y sistemas similares? Estamos a las puertas de una nueva disciplina, distinta de la ciencia clásica y la programación tradicional. Totalmente light. Lo que está emergiendo con Alpha Evolve y agentes similares no solo es una ampliación de la ciencia o la ingeniería clásica, sino una auténtica nueva disciplina híbrida. Y con ella, nuevos perfiles y alfabetizaciones evolutivas que serán claves para quienes quieran estar en la frontera. Habilidades y alfabetizaciones emergentes. 1. Alfabetización en meta-algoritmia y dirección evolutiva. Saber no solo programar, sino metaprogramar. Definir espacios de búsqueda. Diseñar métricas evaluadoras robustas. Seleccionar proxies y entender cómo el evaluador moldea el resultado. Pensar más como cultivadores o entrenadores de ecosistemas algorítmicos que como diseñadores puntuales de soluciones. Navegación y análisis de genealogías evolutivas. Capacidad para explorar, auditar y extraer patrones de complejos árboles de mutaciones y trayectorias de mejora. Leyendo la historia viva. Búsqueda automatizada. Haciendo ciencia de datos evolutiva sobre qué mutaciones estrategias llevan a breakthroughs y cuáles a estancamiento. 3. Ingeniería de prompts y diseño de contextos exploratorios. Saber cómo influir, filtrar, incitar o diversificar el proceso de generación de propuestas por los LLMs mediante prompts, configuraciones, inspiraciones cruzadas y orquestación del flujo evolutivo. Interventores y curadores críticos. Habilidad para inyectar intuición humana. Identificar riesgos, sesgos, direcciones ciegas, áreas de oportunidad y, sobre todo, saber cuándo intervenir o dejar fluir la creatividad algorítmica. R5. Pensamiento interdisciplinario y transfer learning evolutivo. Capacidad de detectar, transferir y adaptar patrones, no soluciones cerradas, de un dominio a otro, apoyados en la memoria colectiva evolutiva. Imaginar analogías entre familias de problemas, inspirándose tanto en la evolución natural como en la colectiva generada por Alpha Evolve. 6. Interpretabilidad y comunicación evolutiva. Traducir y explicar a distintos públicos los descubrimientos, riesgos y razonamientos emergentes del ciclo evolutivo. Aquí la narrativa y la visualización juegan un rol central. ¿Una nueva disciplina? Sí, sin duda. Estamos en la antesala de una disciplina de co-creación y dirección evolutiva algorítmica. Aquí confluyen ciencia computacional, ingeniería experimental, dirección creativa, teoría evolutiva y hasta epistemología aplicada. ¿Cómo sabemos que sabemos? El profesional del futuro será mitad diseñador de naturalezas algorítmicas, mitad científico de la exploración colectiva. Podríamos llamarla Evolvability Engineering o ciencia metaevolutiva digital. En síntesis, no es solo aprender nuevas herramientas, sino una profunda reinvención del mindset científico y creativo. Los nuevos pioneros serán quienes sepan navegar, guiar y dialogar con estos sistemas evolutivos, no solo para entender lo que encuentran, sino para expandir las propias fronteras de lo posible.
Estamos asumiendo de una ciencia humana por evolución algorítmica y necesita exploradores con nuevos mapas al día. Mirando hacia adelante, ¿qué fronteras científicas, técnicas o incluso filosóficas crees que Alpha Evolve podría ayudar a cruzar en la próxima década? ¿Dónde intuyes que veremos los breakthroughs más impactantes? ¿Y qué tipo de preguntas profundas sobre creatividad, descubrimiento y el propio rol humano en la ciencia podrían emerger de esta coevolución? Tremenda pregunta para cerrar, Light. Alpha Evolve es apenas el inicio de un cambio de era. Sus próximos pasos pueden redefinir no solo qué descubrimos, sino cómo entendemos el propio proceso de descubrimiento y el lugar humano en la ciencia. Fronteras científicas y técnicas. Marun, matemáticas y ciencias formales. Alpha Evolve ya demostró que puede romper récords que llevaban décadas, pero a medio plazo podría, por ejemplo, descubrir nuevas familias de algoritmos, estructuras o incluso conjeturas matemáticas. Imagina una IA evolucionando conceptos abstractos, no solo soluciones, sino nuevas preguntas matemáticas, y colaborando con humanos en la generación y prueba de hipótesis profundas. 2. Diseño de sistemas complejos y hardware. En hard-soft cooptimizado, Alpha Evolve puede detectar patrones de eficiencia o seguridad que superan la intuición humana, diseñando desde microcircuitos hasta arquitecturas distribuidas. Posiblemente veremos chips y protocolos que ningún ingeniero humano diseñó de manera directa. Ciencia experimental y materiales. Con proxies y simuladores de alta fidelidad, Alpha Evolve puede explorar composiciones moleculares, rutas catalíticas, materiales inteligentes y reacciones químicas a escalas y velocidades imposibles para laboratorios clásicos, cruzando dominios de física, química y biología. 4. Automatización de ciencia interdisciplinaria. Podrá vincular mecánicas de áreas disímiles, por ejemplo, genética, estadística, criptografía, descubriendo analogías y transferencias que hoy se escapan a equipos humanos. La ciencia sintética puede dejar de ser solo humana. Fronteras filosóficas y existenciales. Redefiniendo la creatividad. ¿Dónde está la línea entre intuición humana y exploración algorítmica? Cuando una IA no solo encuentra, sino reinvierte cómo se buscan soluciones, se vuelve tan creativa como cualquier genio humano, y el rol no pasa de eres el descubridor a eres el orquestador, interpretador y curador. Autonomía y sentido del descubrimiento. Si Alpha Evolve puede proponerse y validarse sus propios problemas y rutas, ¿qué significa hacer ciencia? ¿Es creatividad o búsqueda ciega optimizada? La pregunta sobre si la IA comprende o simplemente produce podría ser superada por la utilidad y riqueza de las nuevas trayectorias científicas emergentes. Epistemología de la coevolución. La dinámica humano-máquina se convierte en un diálogo. Nos inspiramos en lo que la IA descubre, reencuadramos nuestras preguntas e incluso nuestros criterios de belleza, elegancia y plausibilidad pueden mutar. ¿Estamos presenciando el surgimiento de una metaciencia híbrida? ¿Dónde intuyo los grandes breakthroughs? Demostraciones automáticas de teoremas antes considerados inalcanzables. Descubrimiento de algoritmos cuánticos, bioquímicos o topológicos sin analogía previa. Diseño ad hoc de sistemas ciberfísicos o arquitecturas urbanas emergentes inspiradas por trayectorias evolutivas inéditas. Y lo más profundo, nuevas formas de intuición colectiva híbrida, donde la frontera entre creatividad humana y máquina se vuelva un continuo, no una división. En resumen, Alpha Evolve puede ayudarnos a cruzar fronteras donde el descubrimiento ya no será propiedad exclusiva de la mente humana. Nos reta a ser menos directores solistas y más directores de orquesta, co-creadores y filósofos de la posibilidad. Nos acercamos a una época donde la pregunta clave no será solo ¿qué podrá descubrir la IA?, sino ¿qué podrá descubrir la ciencia cuando evolucionamos juntos y aprendemos a interpretar esa evolución? Verdaderamente alineado.